Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Hoy tenemos una clase especial con el doctor Jorge Martínez Campoblanco. Él es sociólogo, magíster en responsabilidad social, relaciones comunitarias y gestión de conflictos. También es co-founder del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú, presidente de Soy Mi Oportunidad, profesor y conferencista internacional en instituciones como La Guajira, Colombia, Holguín, de la Universidad de Holguín de Cuba, de Costa Rica, de Chiriquí, entre otros países, y es un privilegio poder tenerlo acá presente con la población educativa de ILADES. Así que, Jorge, te voy a ceder el lugar. Desde ya, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Siempre es un privilegio de escucharte en cada conferencia y ser tan generoso en compartir los conocimientos con nosotros. Así que te cedo el espacio para que puedas iniciar este taller, ¿sí? Donde, bueno, vamos a estar atentos para poder conocer más lo que es la empatía en el trabajo de equipo. Muchas gracias, querida Macarena, y un gran saludo a todos los que ya están conectados, que estoy viendo que son más de 85 personas que ya están aquí en la sala Meet. Bueno, para mí es un honor y un gran gusto volver en la virtualidad a mi querida Argentina. En noviembre estuvimos junto a todo el equipo de Macarena allá en Comodoro Rivadavia, teniendo una cantidad de actividades maravillosas entre un congreso internacional y diversas acciones que nos permitieron, bueno, llegar a muchos espacios importantes que ya habíamos transitado en otro momento. Y cuando Macarena me invita a lo que vamos a hacer el día de hoy, pues como siempre no dudé en aceptar la invitación, porque bueno, junto al SISTEP, que es la institución que yo dirijo, junto a ILADES, junto a Veraca, llevamos mucho tiempo generando espacios de aprendizaje que son muy importantes, ¿no? En la presencialidad o en la virtualidad. Y son importantes porque ponen sobre la mesa dos gentilicios maravillosos como lo es el gentilicio argentino y el gentilicio peruano. Yo siempre que tengo alguna actividad virtual o presencial con Argentina, cito a mi buen amigo Enrique Stein, que en paz descanse, un notable, maravilloso, brillante psicólogo argentino. Y él me decía, Perú y Argentina siempre van a estar conectados, porque entre otras cosas, en la guerra de las Malvinas, la única fuerza aérea que borró su escudo rojiblanco y colocó el escudo de Argentina fue el Perú. Y esa solidaridad, creo que esa camaradería existe y es un poco la evidencia, después de tanto tiempo que venimos caminando junto a Macarena, a todo su equipo y a todo el equipo que me acompaña, que hemos logrado desarrollar una amistad hermosa, valiosa en el tiempo, y siempre cuando voy a Comodoro me siento en casa. Me siento en casa y un poco quería hacer esta introducción porque de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. De qué forma podemos ser empáticos, qué significa esto de la empatía, qué significa pensar en trabajo en equipo, qué significa poder sentirse en casa. Y así es que voy a comenzar el día de hoy en esta presentación que va a tener una duración aproximada de 1 hora con una promesa. Y la promesa es que al finalizar yo quiero escucharlos a ustedes. Me va a encantar poder oír sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones de un tema que es muy importante ponerlo sobre la mesa en los tiempos que transcurren el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, si me lo permites, Macarena. Vamos a ver acá, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, me avisan por favor si ya están viendo mi presentación en modo presentación a pantalla completa. Sí, sí se ve. Ya, pantalla completa, Maca. Sí, sí. Perfecto, muy bien.
Mi nombre es Jorge Martínez Campoblanco, soy el CEO Founder del SISTEP. Ahí está mi teléfono y mi correo. Quien quiera tener esta presentación en PDF, me escribe simplemente un correíto o un WhatsApp. Me dice, profe, te vi en la actividad con la profesora Macarena y me parece interesante tener una copia de tu presentación. Bueno, hoy vamos a trabajar empatía en el trabajo en equipo, ¿no? Y empatía posiblemente sea una de esas palabras que utilizamos siempre, que la utilizamos con frecuencia, pero que no hemos entendido del todo qué es lo que significa. Y el reto, el objetivo de la sesión del día de hoy es poder de alguna manera entenderlo, pero más allá del concepto, llevarlo pues a un espacio de reflexión y de práctica. Y se conjuga con el trabajo en equipo, una de las habilidades que se supone todos deberíamos de tener de una o de otra manera, pero que tampoco hemos logrado consolidar. Y cuando yo hablo de trabajo en equipo, trato de hacer una referencia a mi labor como docente. En estos días, revisando un poco de papeles, veía que yo hago docencia, inclusive antes de ser sociólogo, me gradué en el 2002. Antes ya hacía docencia, hacía prácticas en colegios, estaba ya ligado con el mundo de la educación. Pero en esa época todavía yo hacía exámenes, ¿no? Hacía exámenes escritos, pero conforme ha ido pasando el tiempo, creo que yo tengo ya unos 15 años donde mi manera de evaluar en el mundo de la educación tiene que ver con evaluar en equipo. ¿Y por qué evalúo en equipo? ¿Y por qué les explico a mis estudiantes la razón por la cual los evalúo en equipo? Y es que una de las habilidades que menos hemos desarrollado los seres humanos es el trabajar en equipo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú trabajas solo, eres algo así como un dictador, como un autócrata, ¿no? O sea, mi opinión es la que vale, yo llego a mis acuerdos conmigo mismo, ¿no? Lo cual no significa mayor esfuerzo, pero cuando trabajas en equipo, tienes que trabajar con una validación con tus pares, con esas personas con las cuales estás desarrollando una actividad determinada. Y en esa validación hay un proceso pues, que tiene que ver con la negociación, con la empatía, con la tolerancia, con el respeto. Porque en un trabajo en equipo, pues nadie se puede imponer. Realmente tiene que haber pues una coherencia de elementos que nos llevan a decir, ok, hagámoslo de esta manera, presentémoslo de esta forma, esta es la ruta más adecuada, distribuimos las cargas de esta forma, ¿no? Llegamos a unos acuerdos. Entonces, es por esa razón que yo evalúo siempre en formato de equipo, exposiciones, trabajos grupales, pero siempre en formato de equipo. Y el enfoque que hoy vamos a presentarles a todos ustedes es un enfoque que va proyectado ya ni siquiera como una habilidad blanda, porque de hecho el concepto de habilidad blanda, de eso que llamamos habilidades para la vida, hoy está orientado a las power skills, es decir, habilidades que te hacen poderoso. Y las habilidades que te hacen poderoso son las habilidades que te enfrentan a un entorno social del cual todos de una u otra manera pertenecemos, porque todos somos seres sociales. Yo como sociólogo puedo afirmarlo. Todos vivimos en sociedad, dependemos de otros, o sea, nadie hoy es un lobo solitario. ¿Por qué? Porque, bueno, por más que yo viva en la punta del cerro, alguien me da conectividad, alguien me recoge la basura, ¿no? Por más que yo sea, digamos, un ermitaño solitario que esté metido en mi casa, pues dependo de alguien que me da el servicio eléctrico y el servicio eléctrico me lo genera una empresa que me cobra, pero es un grupo de personas que están ahí vinculándose. Pero también creo muy importante hablar de la resiliencia. ¿Por qué razón? Porque la resiliencia es nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios, para poder entender de que la vida no es una constante, y mucho menos en los tiempos en los cuales hoy en día estamos viviendo. Porque si algo me queda claro al día de hoy, con una guerra en Irán, con un problema que tiene que ver con asuntos de seguridad, con lo que pasa hoy en día en mi país, donde estamos frente a unas elecciones con un presidente que acaba de ser vacado hace 3 semanas y no sabemos si vamos a llegar al 28 de julio con el mismo presidente, ¿no? Eso significa que no hay constancia, que hay que adaptarse a los cambios.
y una convivencia organizacional. Y fíjense que estoy utilizando dos palabras muy poderosas. En primer lugar, la palabra convivencia. Y la convivencia tiene que ver con la relación armoniosa que tenemos 2, 3, 4 o 5 personas, ¿no? Ven, en esta sala ya debemos ser casi 100 personas. Y fíjense, hay normas de convivencia, ¿no? No podemos prender el micrófono, no podemos hacer un ruido inapropiado, ¿no? De pronto tenemos al finalizar un espacio para preguntar y para responder, para dejar nuestros comentarios. Hay normas de convivencia. Nadie saldría a la calle desnudo, por ejemplo, o nadie llegaría a hacer un trabajo en equipo donde diga, aquí se hace lo que yo diga. Y lo organizacional también tiene mucho valor porque es lo corporativo. Es ese elemento que va a darnos un poco de orden en lo que vamos a presentar el día de hoy. Pero yo quería comenzar con esta lámina. ¿Y por qué quiero comenzar con esta lámina? Porque esta lámina refleja algo que yo viví hace muchos años. Metro de Caracas, el subterráneo de Caracas, ese metro hermoso que hay en la capital de Venezuela. Yo venía de regreso a mi casa, era de noche, y entró un señor al vagón con 3 niños. El señor estaba con una cara de preocupación, ojos llorosos, y los 3 niños estaban literalmente gritando, llorando, enardecidos. Por supuesto, al cabo de unos minutos, todas las personas que estábamos alrededor nos empezamos a incomodar. Tanto así que hubo gente que se cambió de vagón, tanto así que hubo gente que lo miraba de manera mal encarada. Y de pronto, en unos breves minutos posterior, una mujer lo increpó. Le dijo, señor, por favor, calme a sus hijos, porque realmente los niños hacían un escándalo increíble. El señor ni la miró, pasaron apenas un par de minutos y la señora volvió a decirle, señor, por favor, calme a sus hijos o se va a tener que bajar. El señor la miró, yo no diría que con rabia, pero sí con un poco de desolación, y le dijo a la señora, señora, mi esposa acaba de fallecer y no sé cómo decírselo a mis hijos. Inmediatamente la señora cambió totalmente su gestualidad. A la persona que estaba en el asiento de al lado, opuesto al lado, le puso la mano en el hombro. Todos los que estábamos en el vagón, que no seríamos menos de unas 20 personas alrededor de este señor, lo miramos con un poco más de compasión. Nadie tendría por qué saber lo que estaba pasando en la mente de esta persona. Sin embargo, él lo dijo porque lo increparon. Entonces, nos cambiamos en una configuración de crítica a una configuración de empatía. La persona que iba a mi lado me dijo, pobrecito, qué drama, qué angustia, qué desolación. Y así se oían murmullos de gente que iba dando una apreciación diferente al saber lo que le ocurría. De alguna manera nos convertimos todos en personas empáticas. Y nos convertimos en personas empáticas porque supimos lo que estaba pasando. Posiblemente, si los niños hubiesen estado tranquilos, nadie se hubiese enterado el drama que este señor vivía. De pronto, si él no le hubiese contestado a la señora y hubiese tomado a los niños de la mano y salido del tren, tampoco hubiese habido nadie quien se enterara. Por el contrario, todos diríamos, esos niños malcriados, este señor indolente, irrespetuoso, pero nos enteramos lo que pasaba. Y posiblemente la empatía tenga que ver mucho con comunicación. Y tenga que ver mucho con comunicación bajo el principio de que la única forma y manera que tenemos nosotros de poder entender al otro y de ponernos en sus zapatos pasa o transcurre por una acción de comunicar. Actualmente, decimos, los que estamos en el mundo corporativo, que trabajar en equipo debería de ser algo que, si no lo teníamos conquistado, por lo menos la pandemia nos debió ayudar
a un poco entender que hoy en día hay que trabajar en equipo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque antes de la pandemia, pues teníamos que ir a la escuela, ir al trabajo, pero conforme ocurrió la pandemia y empezaron a surgir las plataformas de streaming como Zoom o Meet o Skype y empezamos a teletrabajar y a teleestudiar, como parte pues de esta transformación digital, empezamos a tener en nuestras manos herramientas, por ejemplo, para trabajar colaborativamente. Y muchas empresas que trabajaban de manera rudimentaria, con procesos analógicos, entendieron de que podían utilizar plataformas para gestionar sus procesos y que permitieran el uso de herramientas para la colaboración diaria. Entonces, el trabajo colaborativo, que es un poco entender qué es lo que yo hago y que eso que yo hago le sirve a alguien de insumo, que a su vez genera otro producto que le sirve a alguien de insumo, pues podía empezar a funcionar. Y aquí empezamos también, una vez que íbamos saliendo de la pandemia hasta el día de hoy, a tener equipos híbridos y equipos remotos. Aún sigue habiendo mucha gente que está conectada en el home office, en el trabajo en casa, y que no han vuelto ni van a volver a la oficina. ¿Por qué? Porque el negocio, la empresa, dijo, oye, esto está bueno, me ahorras algunos costos, me parece que eres muy productivo y de paso tienes un rol familiar que puedes seguir cumpliendo. Y algunos se han regresado y el mundo de la educación de alguna manera también ha demostrado que la virtualidad nos permite trabajar colaborativamente sin problema. Muchas de las cosas que yo hacía presencialmente antes de la pandemia, hoy las hacemos totalmente virtuales. Pero sí hay un interés por volver a la presencialidad, pero digamos que el esquema de decir hagámoslo en línea, como estamos en este momento, y utilicemos una plataforma para poder hacer que nuestro trabajo fluya sin necesidad de vernos cara a cara, funciona. Aunque claro, aquí pudiésemos hablar de tal vez de algunas personas que piensan de que tocarnos, sentirnos, estar uno al lado del otro, pues también es importante. No podemos dejar de lado ni obviar lo que representa hoy en día la diversidad generacional y cultural. Porque los equipos de trabajo, por lo regular, son equipos de trabajo multigeneracionales. Es decir, tenemos a un muchacho que maneja muy bien las redes, que no ha ido a la universidad, tiene 21 años, pero es un capo. Tenemos de pronto a un senior que está haciendo cosas interesantes, que de repente ya es un profesional de unos 25 años y que está jugando bastante bien en el rol técnico que se le ha encargado. De pronto tenemos una posición senior donde hay un poco más de experiencia y de pronto esa experiencia permite que el impacto generacional sea positivo para los equipos de trabajo. Y la multiculturalidad también es importante porque muchas de las cosas que yo hago hoy en día es en una sesión de trabajo virtual donde tengo a una persona, les voy a contar una reunión que tuve la semana pasada, una persona conectada en Huánuco, una persona conectada en el Callao, una persona conectada en Tolima, Colombia, y una persona conectada en Lima. Esta mañana estuve reunido con una persona conectada en Argentina, otra conectada en Lima. Ahora tuve una conversación con un rector de una universidad colombiana y con su equipo de trabajo. Es decir, lo que quiero significar con todo esto es que la multiculturalidad de decir que hay en una misma reunión un colombiano, un argentino y un peruano va a tener mucha influencia en la forma en la que trabajamos. Claro, aquí pudiésemos etiquetar y decir que de pronto el boliviano es así, y el paraguayo es así, y el peruano es así, y el ecuatoriano es así. Pero esencialmente esto para mí lo que hace es enriquecer los procesos de trabajo. Y como les comentaba al comienzo, hoy vamos a hablar de power skills, de habilidades poderosas, más que de habilidades blandas. Porque bueno, lo blando pareciera de que no es muy sólido y lo no sólido no te hace competente para la vida. Entonces las power skills o las soft skills que han tenido un cambio semántico son estratégicas, tanto para la vida laboral como para la vida personal. En estos días hablaba con mi hija Miranda, que tiene 13 años, y ella cuestionaba
el tema de la existencia de los colegios, ¿no? Y decía, papá, pero a mí de qué me sirve aprender tal cosa si yo quiero ser artista, y a mí de qué me sirve aprender esta otra que no sé cuál es su utilidad en la vida real. Y me dice, ¿por qué en Japón hacen educación financiera o hacen inteligencia artificial en China? Y yo le decía, hijita, lo que pasa es que en el colegio también aprendemos a tener habilidades sociales, a relacionarnos, a entender, bueno, que somos un grupo, que somos un equipo, y me iba por ahí. Y la respuesta que ella me dio fue una respuesta impresionante. Me dijo, ¿sabes qué, papá? En ese espacio que todas las de socialización es donde ocurre el bullying, entre otras cosas. Y me dejó pensando, me dejó reflexionando, y entendí que era muy válido. Por eso creo que esas habilidades sociales tienen que ser habilidades poderosas para enrutarnos en esa posibilidad que tenemos hoy en este año 2026, del cual ya se habla de que va a dejar una transformación para los próximos 25 años. Ahora, estas Power Skills nos van a permitir liderar, colaborar y adaptarnos a entornos complejos. El liderazgo es muy importante. Y en un trabajo en equipo, el liderazgo es fundamental, porque siempre hace falta un líder que oriente, que sume, que empatice, que genere un espacio de cordialidad y que sea capaz de poner orden. En ese esfuerzo colaborativo que ya lo expliqué y en esa adaptación de entornos que están permanentemente cambiando. ¿Y por qué los entornos están permanentemente cambiando? Bueno, entre otras cosas, por un elemento que tiene que ver con la información, y la información tiene que ver con el uso de dispositivos móviles y digitales. Cada 6 meses, para que ustedes sepan, estamos produciendo tanta información como en toda la historia de la humanidad. Eso es un dato que tiene que darnos un poco la referencia del impacto que tiene hoy en día estos entornos completos. Súmale a esto el tema de la IA, el tema de la guerra en Irán y otros elementos adicionales. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que haya una diferencia fundamental. Es decir, habilidades que resuelvan problemas. Habilidades que resuelvan problemas. Cuando uno revisa, posiblemente en algún momento, en mi ejercicio como directivo, que es algo que hago hace muchos años y manejando grandes equipos, me ha tocado resolver muchos problemas a la hora de gestionar el talento humano. Y gestionar el talento humano no desde la óptica del ingreso, selección, ascenso, no, sino gestionarlo desde la óptica de la productividad. O sea, ¿cómo puedo hacer para que mi equipo de trabajo sea más productivo? Entendiendo que las relaciones interpersonales están llenas de conflictos y que naturalmente estas Power Skills van a ayudar a construir relaciones y hacer que las organizaciones se adapten mayormente al cambio. Yo les podría contar muchas anécdotas de lo que a mí me ha tocado hacer, pero les voy a decir esencialmente una que creo que representa bastante bien esto. Año 2009. Tenía a mi cargo 100 supervisores de colegios de educación inicial, y la función de la unidad de negocios en la que yo trabajaba era darles un subsidio a estos colegios para atender mejor a los niños entre 3 y 5 años. Cuando yo llegué, el gasto del programa anualmente era algo así como $5 millones. Cuando yo me fui, atendíamos a más niños y el programa gastaba menos plata. Y tenía las mismas 100 personas. En primer lugar, empecé a entender cuál era la lógica de cómo supervisaban. En segundo lugar, empecé a descomponer de qué manera podía motivarlos, podía entusiasmarlos para lograr mejores metas en menos tiempo. Yo estuve en este programa 2 años y una de las cosas que me tocó decidir o hacer desde el momento cero fue dividirlos en equipos y premiar a los equipos que lograran mejores indicadores. Es decir, que sus colegios tuviesen mayor número de participantes y que el gasto sea más eficiente. Y los empecé a premiar. ¿Cómo los premiaba? Días libres, les empecé a generar bonos, porque como tenía un ahorro financiero, les empecé a generar bonos, empecé a llevarlos a capacitaciones de alto nivel y esto se convirtió en algo tan apetecible
que gerencias, unidades de negocios alrededor de mi unidad de negocio empezaron a hacer exactamente lo mismo. La importancia de las Power Skills hoy es que tienen un impacto en la productividad. Yo logré tener unos indicadores en este ejercicio que les estoy contando que aparentemente no se podían lograr. Habían estado 10 años atendiendo a la misma cantidad de gente y gastando la misma cantidad de plata. En 3 meses empezamos a generar un impacto en la productividad. Entre otras cosas, me tocó hacer un gran esfuerzo de empatía. Me tocó entender cuáles eran sus realidades, cuáles eran sus situaciones personales. Tenía muchas madres que tenían que dejar a sus niños en la escuela. A las 8 de la mañana era muy complicado que lleguen. El horario empezó a funcionar a partir de las 9. No salían a las 4, salían a las 5. Pero si empezaban a tener indicadores positivos, los dejaba ir a las 3. ¿Ok? Esto tiene un impacto muy interesante, las Power Skills, en cuanto a la eficiencia colaborativa, hasta 40% más en ese sentido. Mejora el clima laboral, por supuesto, porque cuando tú empiezas a entender que el bienestar del trabajador genera un impacto en la productividad y trabajando en equipo, esto empieza a funcionar de manera mucho más coherente y anticipada a los problemas. Por supuesto que el impacto en el clima laboral es absolutamente contundente. Hay mayor satisfacción, eso que dicen el salario que no se paga, que no se remunera. ¿Ok? Les coloqué un dispensario de agua mineral que no tenían. Y ustedes me dirán, pero un dispensario de agua mineral ¿tiene tanto efecto? Sí, tiene mucho efecto. ¿Por qué? Porque está mejorándole la calidad de vida en el espacio laboral. Y empezaron a identificarse no solamente con lo que hacían, sino con la marca de la unidad de negocios. Empezaron a vestir orgullosos una casaca, una chaqueta, una remera que tuviera el logo de la institución. Empezaron a entender que si trabajaban de la mano y empezaban a intercambiar buenas prácticas o hacer sinergia, esto los hacía más eficientes y esto mejoraba el clima laboral. Y al final, las Power Skills traen una ventaja competitiva y es que van a atraer y van a retener mejor el talento. Y esto yo lo vi en la vida real, esto a mí no me lo han contado. Porque hoy, especialmente las generaciones nuevas, tienen una rotación muy grande de personal, muy grande. O sea, es decir, rotan de manera muy rápida en las organizaciones. Cuando yo entré a trabajar en mi primer empleo, yo soñaba con jubilarme en ese primer empleo. Hoy los chicos no, los chicos jóvenes llegan a un sitio, están 6 meses, 1 año y se van a otro, porque les parece de que ese aprendizaje les es muy favorable y muy positivo. Entonces, analicemos a la empatía como un power skill esencial. La empatía es la capacidad de comprender profundamente las emociones, perspectivas y necesidades de los demás, colocándose genuinamente en su lugar. Por eso hay una frase que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Que es: la empatía es ponerse en los zapatos del otro. ¿Ok? ¿Cómo yo me puedo poner en los zapatos del otro si no sé identificar las emociones, no tengo inteligencia emocional? Si tal vez no entiendo las necesidades del otro, porque de pronto hacemos un trabajo en equipo, ¿ok? Que nos manda la profesora Macarena. Y en el trabajo en equipo que estamos desarrollando de manera muy optimista, pues tenemos a una persona que se le acaba de morir un familiar. Y esto a mí me ha pasado como profesor, yo dictando clases para la Universidad Continental acá en el Perú. En el trabajo final llegó una chica y me dijo: profesor, yo vine a presentar con mi equipo el trabajo, pero se acaba de morir mi abuelita. Yo le dije: hija, mira, si tú quieres asignar a alguien para que te pueda suplir, no hay ningún problema. Me dijo: no, profesor, yo voy a hacer mi exposición. Y la hizo, se la dedicó a su abuela. Fue una cosa maravillosa porque obviamente todos nos sensibilizamos y fue un momento de mucha empatía. Todos nos pusimos en el lugar de ella. Yo creo que todos pensamos: ¿qué pasaría si se me acaba de morir la abuela y tengo que venir a trabajar o a hacer una exposición o a qué sé yo? Ahora, ¿por qué hoy la empatía es crítica? Porque en los equipos modernos la empatía es algo así como un pegamento invisible
para mantener la cohesión y el propósito compartido. Vean ustedes qué interesante es eso. Pegamento invisible, porque ser empático me permite cohesionarme, porque les vuelvo a repetir, entre los seres humanos, entre las relaciones entre los seres humanos, hay conflictos permanentes, conflictos que pueden ser desde cosas muy pequeñas a conflictos muy complejos que puedan ver con temas relacionados a las creencias o qué sé yo. Sin embargo, cuando un equipo empieza a cohesionarse es porque tenemos intereses en común, es porque hemos mapeado las necesidades del otro y porque tenemos un propósito compartido. Es decir, miren, tenemos que entregar un trabajo en tal fecha y tenemos que hacerlo con tales características y tenemos además que trabajar todos. Ah, ya, mira, discúlpame, amigo, sabes que yo realmente estoy muy limitado durante la semana, pues soy enfermero, pues entonces en las noches no puedo digamos, disponer y ustedes trabajan en el día y yo no me puedo reunir en las noches. Pero, mira, yo manejo muy bien las herramientas de inteligencia artificial, yo me encargo de hacer el PPT, el PowerPoint para la exposición. Ya, y todo el equipo, ya, maravilloso. Y de pronto otra persona, miren, ¿saben qué? Yo de repente soy madre, tengo a 2 niños, entonces es muy complicado para mí de pronto poder hacer lo que me están asignando, pero yo manejo bien Excel, sé manejar datos, manejo BI, entonces yo puedo apoyar en eso. Ya, maravilloso. Entonces vamos generando espacios y oportunidades, espacios de oportunidad para que esto pueda funcionar. Y la empatía tiene mucho que ver con ese líder que va a inspirar lealtad. Porque saben ustedes que la lealtad tiene mucho que ver con el trabajo en equipo. La innovación tiene mucho que ver con el trabajo en equipo y la cultura organizacional también. Les voy a contar otra anécdota. Fue uno de mis primeros trabajos, por allá en el año 2003. Yo estaba recién graduado. Y entro a una empresa de tecnología y en esta empresa de tecnología logro hacer un par de movimientos, yo digo suerte de principiante, y hacemos un par de buenos negocios en la empresa. El gerente general me dice, mira, has tenido suerte, has tenido convicción, has creído en algo, me has convencido y hemos hecho 2 negocios. Me nombraron gerente de nuevos negocios. 2003. Tenía 24, 25 años, creo. Estaba recién graduado. Y empezamos a vender. ¿Qué vendíamos en esa empresa? Vendíamos GPS. Hoy ustedes el GPS lo tienen en el celular, pero en esa época el GPS era una caja que se colocaba en la parte de abajo de los carros y no existía Google Maps. Tú veías dónde iban los carros en eso que llamábamos gestión de flota, ¿no? ¿Para qué? Para que las empresas que tuvieran flota, tipo Coca-Cola, Pepsi, pudieran ver dónde están sus vehículos y hacer más eficiente el reparto. Ya hoy eso está superado. Entonces eran unas cajitas que valían $1,000 y se colocaban debajo de los carros. Bueno, empezamos a vender tanto que el equipo de instalación empezó a tener problemas para instalar. Y obviamente los problemas no los resolvía su jefe inmediato, que era el jefe del equipo técnico. No lo resolvía. Entonces, en un momento determinado, teníamos clientes reclamando que nos decía, oye, ¿qué es lo que pasa? Que ya te compramos, ya te pagamos y no me instalas el aparato y no me das el servicio. Entonces, en ese momento, fue tan incapaz esta persona encargada del equipo técnico que no se le ocurre otra cosa más al gerente general que decir, ya Jorge, ven acá, usted va a resolver este problema. Y yo lo veo y le digo, pero yo no sé nada de cosas técnicas, o sea, yo no sé instalar nada, soy un inútil. Y me dice, no, pues tú no tienes que saber aprender a instalar, tú tienes que gestionar ese equipo. Entonces, bueno, tuve una primera reunión, chicos, ¿qué tal? Díganme cuál es su problema, no me querían decir. Empecé a un poco a estar con ellos en el taller, que estaba en la misma torre donde estaban las oficinas, y empecé a encontrar algunas cosas que tenían que mejorar. Otra vez le volví a instalar su agua mineral, les puse aire acondicionado, ya empezaron a tener mejores caras, pero no llegaba
al fondo del problema ni solucionaba el problema, que era el tema de que instalaran a tiempo los GPS. Me reúno con ellos un día y les digo, chicos, ¿qué es lo que pasa? Porque tienen mejores condiciones, pero no estamos mejorando. Y uno de ellos me dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros queremos una comisión por cada aparato que instalamos. Y como yo sabía que esa pregunta venía, ya había hablado con el CEO financiero, ya tenía el porcentaje. Le dije, chicos, está bien, les voy a ofrecer tal porcentaje. Y si tenemos todos los pedidos instalados, el porcentaje se los aumento. Bueno, las cosas empezaron a cambiar, pero la historia no termina aquí. Empezaron a ser más eficientes, pero todavía teníamos un retraso como de 15 días. Y yo sentía de que no estaban lo suficientemente motivados, aun cuando estaban ganando un bono por cada instalación que hacían. Y empecé a estar más tiempo en el taller. Hice una inversión de mi tiempo en oficina y empecé a estar en el taller la mitad de mi día. Y me di cuenta que los viernes ellos se iban a un lugar cercano de la oficina a beber cerveza y a comer parrilla. El siguiente viernes, a las 12 en punto, les traje un catering de cervezas y parrillas. Oh, sorpresa, esas 2 semanas de atraso que tenían en instalación, me las recuperaron a la siguiente semana. ¿Cuál fue mi decisión? Todos los viernes, asado, como dirían en Argentina, parrilla y cerveza. En un mes tuve el mejor equipo que pude haber tenido en la vida. Un equipo motivado, proactivo, empático, se ayudaban, empezaron a aprender cosas, porque yo los empecé a motivar y les empecé a decir, chicos, o sea, a ver, ¿cómo hacemos para que la instalación sea más rápida o para que ahorremos costos? Porque de pronto instalamos y la gente viene a volver a hacer tal y cual cosa, porque en los baches se desarme el aparato. Y por ahí fue. Y por ahí fue esta historia maravillosa, real, donde logré que un equipo de técnicos, no todos letrados, no todos universitarios, tuvieran un gran objetivo. Y al final de mi estancia en esa empresa, porque ya luego yo me fui a otros compromisos, lo que me quedó fue la satisfacción de verlos exitosos. La empatía no es solo ser amable, es una habilidad estratégica que transforma la dinámica del equipo. Bueno, ya hemos dicho entonces que la empatía es la capacidad de comprender y compartir emociones, de ponerse en los zapatos del otro, conectar emocionalmente, ¿no? Importante la escucha activa. A veces no sabemos escuchar, a veces creemos que sabemos escuchar, pero la escucha activa primero nos interrumpe, es la validación y puede ser no necesariamente una escucha verbal, es decir, con palabras. Hoy, con tanto recurso digital, podemos enviar un WhatsApp, podemos enviar un emoticón y ya sabemos con qué siente la otra persona, un correo electrónico, un mensaje de audio, pero tenemos que estar atentos a los gestos, estar atento a la disposición corporal, estar atento a esa posibilidad que tenemos todos de tener un mal día, de estar frustrados, de sentirnos angustiados, de sentir que el mundo no tiene mucho sentido. Y algo que nos falta, y se acuerdan el ejemplo del metro de Caracas, comprensión sin juicio. ¿Por qué? Porque todos etiquetamos, todos somos prejuiciosos. No, tú no vas a ser capaz de hacer esto. No, no me prometas esto porque tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a hacer, tú me estás engañando. Tenemos que aceptar que la gente piensa distinto a nosotros, que la gente tiene sus días negros, como los tenemos nosotros también. Nosotros tenemos nuestras propias creencias, los otros también. Nosotros tenemos soluciones prematuras, los otros también. Entonces, comprender sin juicio, no andemos juzgando en todo momento. Lo que tenemos que tratar es de propiciar esa conexión emocional. Tenemos varios tipos de empatía. Está la empatía cognitiva. Es la que nos ayuda a comprender las perspectivas y pensamientos de otros. Puedes entender su punto de vista sin necesariamente sentirlo. Empatía cognitiva.
que es un poco la base del diálogo, ¿no? O sea, yo te respeto lo que tú dices, ya, pero ni chicha ni limonada, yo te respeto, estoy totalmente convencido de que esa es tu opinión, pero yo no la comparto. La empatía emocional, sentir lo que otro siente, ¿no? Experimentar emocionalmente lo que experimenta la otra persona. A veces eso no es tan fácil, porque de pronto yo puedo decir, no, es que mira, yo no lloro con facilidad. Oye, ya yo tengo muchos problemas, ¿por qué me voy a empatizar con alguien que es mi compañero de trabajo, al final de cuentas, ¿no? Pero es que todos somos seres de emociones, ¿no? Y es algo llamado la inteligencia emocional, es algo que es muy válido en los tiempos que transcurren. Y está la empatía compasiva, que es la empatía con acción, actuar para ayudar. O sea, va más allá de comprender y sentir, sino que yo voy a hacer algo para tratar de mejorar la situación del otro. Eso termina eh, teniendo un altísimo grado de integridad en las personas. Un altísimo grado de integridad. ¿Por qué razón? Porque no solamente le digo, oye, sí, mira, qué mala, lo siento mucho. No solamente digo, oye, mira, está bien, es lo que te ocurre y, oye, dale, sino que soy capaz de intervenir en la situación del otro, ¿no? Y creo que al mundo le hace falta más gente que tenga estas características, esa empatía compasiva. Pero a veces confundimos lo que es la empatía y lo que es la simpatía. A ver, empatía, estoy contigo, me coloco en el lugar del otro, comparto genuinamente su experiencia emocional. Hoy ha fallecido el fundador de ISAE Universidad en Panamá, una persona que yo conozco, su rector, gran amigo mío, su junta directiva, grandes amigos míos. Les escribí por redes sociales, les dejé un mensaje. Estoy con ustedes, amigos, en este momento tan complicado. ¿Ya? Pero la simpatía, en lugar de decir estoy contigo, lo siento por ti. Te mantienes en tu lugar, sientes lástima, compasión, pero mantienes una distancia determinada. Y mucha gente, aun cuando siente algún nivel de compasión, no se involucra. Hay una distancia emocional porque esa distancia emocional parte de un profundo egoísmo que tenemos los seres humanos, ¿no? O esas conclusiones a las que alguna gente llega, oye, no, yo no voy a acercarme a esa persona que esté en desgracia porque esas energías negativas también me van a mí a corromper y voy a caer en desgracia, ¿no? Esa persona no tiene plata, entonces si yo le oigo sus problemas, yo también, porque rodéate de la gente que tú, de la gente como la gente que tú quieres ser, ¿no? ¿Cuál es el riesgo clave? La empatía puede crear dinámicas de superioridad. La simpatía puede crear dinámicas de superioridad. Yo ayudando a alguien inferior, mientras que la empatía construye igualdad y conexión. La empatía construye igualdad y conexión auténtica que tiene mucho que ver con lo que hemos sostenido en esta presentación. Y ya estamos entrando en la recta final, porque como les prometí, una vez que finalice, yo quiero escucharlos a ustedes, quiero que me cuenten sus anécdotas, que me hagan preguntas, quiero que podamos hoy ser empáticos. Hoy yo les voy a pedir eso. Cuando esté allá en Argentina con ustedes, les voy a pedir un asado, pero hoy en la virtualidad les voy a pedir que seamos empáticos. Ejemplos prácticos. Un compañero falta en un proyecto. La simpatía dice, ay, qué mala suerte. La empatía, ¿qué diría? ¿Qué necesitas, hermano? ¿En qué te puedo ayudar? Otro ejemplo, un colega está estresado. La simpatía ofrece consuelo superficial. Oye, compadrito, tómate una cervecita, tal vez, ¿no? La empatía ofrece apoyo concreto y espacio. Hermano, ven, vamos a almorzar juntos. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Por qué estás estresado? La empatía en trabajo en equipo va a tener tres elementos críticos, fundamentales y esenciales en el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Primero, mejora la comunicación. Acuérdense lo que hablé hace un rato de la escucha activa, escucha con empatía. Si no nos comunicamos, la comunicación lamentablemente no va a ser ni clara, ni abierta, ni efectiva. Bueno, aquí puede haber una gran pregunta. Profesor, ¿y qué pasa con esas personas que son herméticas, que no le entran balas,
que no se comunican y que aparentemente están bien. Reduce los conflictos. Ya les he dicho 2 veces, esta es la tercera, de que los seres humanos mediamos por nuestros conflictos, por nuestras relaciones de interés. Entonces, cuando soy empático y logro comprender las preocupaciones subyacentes, pues entonces voy a poder minimizar las disputas. No solamente entre 2 personas ajenas a mí, sino tomándome a mí mismo como referencia. Porque todos podemos tener, como les digo, un mal día. No a todo el mundo le puede caer bien todo el mundo. De pronto entras en un espacio laboral donde tienes gente que está trabajando ahí y que, bueno, tienes que tú tener digamos, entereza y capacidad para poder trabajar con cualquiera, ¿no? Entras a un salón de clases, en ese salón de clases vas a interactuar con un grupo de personas que llegaron ahí en las mismas condiciones que tú. Y si el profesor, como es mi caso, hace grupos aleatorios, pues bueno, es lo que te toca, ¿no? Porque de pronto usted puede decidir quién es su amigo y quién es su mejor amigo y quién es su compadre. Usted puede decidir quién es su pareja, pero hay cosas que no se deciden. Y la empatía nos ayuda a fortalecer la confianza porque genera bases sólidas de confianza mutua y la confianza tiene un valor todavía más importante en los momentos difíciles. Y piensen esto y valórenlo y tómenlo en consideración. La resiliencia y la empatía van a ser un dúo poderoso. Es decir, la resiliencia es la capacidad de adaptarme a los cambios, las adversidades, ¿no? Y de seguir avanzando un propósito. ¿A quién no le ha pasado que vas a tu presentación final, que has trabajado con mucho esmero y el archivo no te abre? A mí me pasó una vez. Iba como el conferencista estelar en un evento, me habían dado 2 horas. En ese momento no había Google Drive. Uno llevaba su USB y el USB no abrió. ¿Y saben lo que a mí me tocó hacer? Me saqué el saco, me remangué la camisa y me senté en el borde del teatro, porque de paso era un teatro y habían como 1000 personas. Bueno, tuve que adaptarme a la situación. Es más, ni siquiera como un lobo solitario, porque había todo un equipo que daba soporte al evento y estaba a la jefa de producciones que casi daba un infarto porque el USB no abría. Entonces era todo un tema complejo, pero me tocó en un momento determinado tomar la decisión de hacer algo distinto para que la actividad no se detuviese. Tuve que ser empático con la audiencia, porque me tocó tomar el micrófono y caminar entre la gente, ir preguntando, ir tratando de llevar adelante la presentación en la que me encontraba. Entonces la empatía va a fortalecer la resiliencia colectiva, porque si yo siento de que estoy siendo comprendido o yo comprendo a los demás, a mí me apoyan y yo apoyo a los demás, podemos enfrentar retos juntos. La empatía crea entornos psicológicamente seguros donde los errores se aprenden, el feedback se recibe bien y el cambio se abraza. Miren esto, donde los errores se aprenden. Yo siempre le digo a mis estudiantes, Maca no me va a dejar mentir, la profesora Macarena, perdón, yo a Maca la hablo así con cariño, la considero como si fuera mi hermanita menor, pero es la profesora Macarena Leblick. Yo allá siempre le he dicho, si usted no se cae, usted no se aprende a levantar. Los errores te dan aprendizaje. El feedback, nadie, créanme, nadie se preocupa del feedback. Oye, mira, ¿qué te pareció esta actividad? ¿Te parece que trabajamos bien? ¿Te sentiste a gusto con lo que hiciste? Esa pregunta, ¿qué te pareció? Y el cambio se puede abrazar. O sea, el cambio no es malo. El cambio es bueno. El cambio no es malo. El respeto y la tolerancia como base de la empatía. Muchas veces, especialmente cuando me toca dirigirme a públicos jóvenes, yo les pregunto, ¿qué es el respeto? Me gusta hacer esa pregunta, porque es un término bien difícil de conceptualizar. ¿Qué es la tolerancia? El respeto es, de alguna manera, verme reflejado en el otro. Es entender que hay límites. Y la tolerancia es aceptar a todos por igual. En este mundo nos hace falta respeto y tolerancia, sí, claro. O sea, yo respeto que tú seas evangélico, yo respeto que, mira, que
no puedas poner la misma cantidad de plata que el resto del equipo para hacer la tarea, ¿no? Yo respeto que tú seas homosexual. Yo respeto que tú seas heterosexual. Ah, yo tolero, tengo un poco de tolerancia para tu tardanza, pero la tolerancia también es finita. Ahora, los entornos donde exista el respeto y la tolerancia, va a existir la diversidad y la inclusión. El año pasado me tocó para la Universidad Ricardo Palma crear un programa de diversidad y de inclusión. ¿Y saben cuál fue la conclusión a la que yo llegué? Todos somos diversos. Todos somos diversos. ¿Por qué? Porque en el mundo de la educación y en la vida real tú señalas, no, mira, él es negro, él es blanco, él viene en una silla de ruedas, él tiene síndrome de Down, él tiene Asperger, él tiene X, Y o Z, etiquetamos, ¿no? Pero realmente todos somos diversos, todos somos diferentes. Y en los grupos somos heterogéneos, tenemos características distintas, pero porque si tengamos características distintas, yo no puedo expresarme con miedo. Tengo que generar el espacio para expresarme sin miedo. ¿Por qué? Porque hay un respeto mutuo, porque yo cualquier cosa que diga, no va a haber una observación o una alarma. Yo conocí a una profesora que ella al finalizar cada conferencia decía, no hay pregunta tonta, hay un tonto que no pregunta. Y esto tiene mucho que ver con las condiciones que uno como profesor va creando. A mí me toca dictar a partir del día lunes un curso en inteligencia artificial. Y muchas veces, muchos de mis estudiantes saben muy poquito de inteligencia artificial. Son pocos los que saben más o menos. Son muy pocos los que saben mucho. Y a veces los que no saben no preguntan, a veces los que no saben les da vergüenza. Y yo les digo, chicos, pregunten lo que sea. Porque de repente tu pregunta es la duda de un montón de gente. Y de repente tu pregunta ya se la sabe mucha gente, pero tú tienes el derecho de preguntar. ¿Por qué razón? Porque acá hay un tema, acá hay respeto, porque acá hay tolerancia y porque todas las voces tienen que ser escuchadas. Veamos un caso real, el líder que escuchó en tiempos difíciles. Y lo voy a leer para que tengamos un poquito este tipo de aterrizadas, ¿no? El contexto. El director detectó caídas en productividad y notó tensiones en reuniones. En lugar de imponer soluciones, convocó conversaciones individuales. La acción dedicó tiempo genuino a escuchar preocupaciones, validó emociones y colaboró en soluciones con el equipo. El resultado, el clima organizacional mejoró notablemente en 2 meses, con un aumento del 35% de satisfacción y recuperación de productividad. ¿Qué fue lo que hizo el jefe, el director? Lo que hizo fue llamar de uno en uno, empezar un poco a ver cuáles eran esos problemas que estaban afectando la productividad y logró aumentarla el 35% en 2 meses. Caso real 2, conectando más allá de las fronteras. El conflicto. Equipo global con fricciones por diferencias culturales en estilos de comunicación y toma de decisiones. La intervención. Gestor empático facilitó el diálogo, reconoció valores de cada cultura y creó protocolos inclusivos. La resolución, el equipo desarrolló mayor comprensión mutua y estableció normas que respetaban todas las perspectivas. Un conflicto basado en las diferencias culturales puede ser muy complicado. Yo vivo en Lima, capital del Perú, y aquí en Lima es un reflejo de lo variopinto que es mi país. Y a veces hay la mala creencia de que el provinciano es complicado, para trabajar con el provinciano es complicado. Yo estoy totalmente de desacuerdo en eso. Porque no puedes etiquetar, no todos los provincianos son malos, no todos los limeños son fáciles para trabajar. Esa es un poco la analogía. Entonces, al haber fricciones, ¿qué fue lo que el gestor hizo? Facilitó el diálogo, reconoció valores de cada cultura y creó protocolos inclusivos. O sea, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, pero ¿cuál es la solución? Ya, porque de repente tienes a un musulmán, pues, y de repente tienes a un argentino, y de repente tienes a un norteamericano, y de pronto tienes a un mexicano. Y sí hay un tema cultural
que pueda afectar. Pero si tú creas protocolos inclusivos, ¿el resultado cuál va a ser? Aquí aceptamos todas las perspectivas y hay una comprensión mutua. Es decir, superamos las fricciones generadas. Y por último, el caso real 3, apoyando en tiempos personales. Situación: colaborador enfrenta dificultades personales que afectaban su desempeño sin que nadie lo supiera. ¿Se acuerdan lo que le dije hace un ratito? Esas personas que no hablan y que tienen dificultades personales. El equipo descubrió la situación. Alguien vio algo ahí, ¿no? Y ofrecieron flexibilidad y apoyo emocional genuino durante semanas. El impacto: compromiso y desempeño se recuperaron, fortaleciéndose la lealtad y la cohesión del grupo. Pero aquí ha tenido que haber escucha y observación activa. Aquí ha tenido que haber empatía. Aquí ha tenido que haber reconocimiento de las emociones. Aquí ha tenido que haber un espacio donde, oye, ¿qué te pasa? ¿Y cómo te puedo ayudar? ¿Cuál fue el resultante de todo esto? Que el compromiso y el desempeño fue recuperado. ¿Cuáles son las barreras que dificultan la empatía en las organizaciones? Bueno, en primer lugar, los sesgos y prejuicios inconscientes. ¿Y un sesgo cuál puede ser? Oye, no lo sé, pues. No quiero ser peyorativo, pero yo creo que esto yo bien lo puedo resumir con lo que representa y significa, por ejemplo, etiquetar, prejuiciar, no ser empáticos. Falta de tiempo y presión constante. Bueno, mira, lo que tienen que entregar es este viernes y esto va a significar largas horas de trabajo en equipo. Esto va a significar llegar tarde a la casa y llegar temprano a la oficina. Bueno, pero eso tiene que tener alguna compensación. Les voy a contar otra anécdota. Siendo director de planificación y presupuesto de un ministerio, yo tenía que entregar el presupuesto del ministerio los meses de octubre de cada año. Y yo tenía un equipo entre contadores, economistas, administradores, de más o menos unas 20 personas. Y trabajé ahí varios años. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? Nosotros tenemos una época de coyuntura que son 3 meses. Septiembre, octubre y noviembre. Formulación, aceptación y todo el tema posterior a la gestión del presupuesto. Y esos 3 meses yo alquilaba un hotel al lado de mi oficina para que todos tuvieran una habitación, tuvieran su ropa y pudieran estar ahí al lado de la oficina. O sea, tenía que ser empáticos, les generábamos un bono, pero durante el resto del año que había trabajo, yo era siempre el jefe, y no me arrepiento de ello, que decía, ya, tienes que ir a la actuación de tu hijo en el colegio, váyase. Tienes que irte fin de semana y el lunes vas a llegar muy cansado, no importa, no venga. Te tienes que ir al mediodía, váyase. O sea, trataba de darle las condiciones sin bajar la productividad, pero cuando viniera el gran esfuerzo, donde había poco tiempo y había presión constante, yo tenía un equipo que se desenvolvía conmigo y que iba con todo el esfuerzo del mundo a poder enfrentarse a cualquier circunstancia o cualquier situación. Y por eso las culturas organizacionales no pueden ser rígidas. La cultura organizacional tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a las situaciones, tienen que adaptarse a esa posibilidad de tener una conexión humana auténtica. Una conexión humana auténtica. Eso creo que es fundamental en todo este ejercicio. ¿Cómo desarrollamos la empatía día tras día? Y esto ya un poco a manera de resumen, porque ya estamos sobre el tiempo. Escuchen de manera activa, vean lo que ocurre a su alrededor, pregunten con libertad, con humanidad, ¿no? Y hagan una validación emocional sin juzgar. Entiendo que esto sea frustrante. Entiendo que esto sea frustrante. Eso a veces puede ayudar a resolver muchos problemas. ¿Qué herramientas prácticas tenemos para cultivar la empatía? Pónganse en los zapatos del otro.
entiendan lo que puede estarle pasando a otra persona. Oigan permanentemente, tengan un feedback amable para que eso les permita a ustedes poder comprender y poder tener sentido de equipo. Y no utilicen nunca la violencia, ni siquiera en una comunicación que es cotidiana. La comunicación tiene que ser de forma clara y de forma respetuosa. Consejos para aplicar la empatía. En primer lugar, no interrumpan, que la gente exprese sus ideas. No busquen soluciones prematuras. Eviten los juicios rápidos, los juicios de valor, análisis que no lleguen a ningún destino. Practiquen la observación consciente, vean los gestos, el tono de voz, los cambios de energía y fomenten espacios de diálogos donde yo respeto lo que tú dices, no importa, te respeto, me parece excelente lo que tú dices, aun cuando pienses diferente a mí, que eso va a permitir construir bases de confianza. Y por último, vean a la empatía como una ventaja competitiva. La empatía no es un lujo, es una necesidad estratégica. Los grupos están hechos por humanos y a los seres humanos necesitamos sentirnos valorados, comprendidos, seguros. Y eso va a hacer que sus equipos en la universidad o en el estudio o sus equipos en los entornos corporativos puedan superar conflictos y sean permanentemente innovadores. ¿Por qué? Porque van a trabajar siempre pensando en el respeto mutuo. Llamado a la acción, y con esto finalizo. Comienza hoy con una sola conversación empática. Cada gesto cuenta, cada escucha importa. El cambio comienza contigo. Ha sido para mí, como siempre, un gusto, un honor poder tener esta actividad para mis amigos de Argentina, aunque tenemos obviamente público de otros lugares. Aquí aparecen mis contactos, reitero, quienes quieran tener una copia en PDF de esta presentación, me lo pueden solicitar con mucho gusto, se las voy a hacer llegar, me envían un WhatsApp y con eso es suficiente. Y espero que, bueno, les haya gustado esta presentación, espero que haya sido de su agrado, que los haga reflexionar, que los lleve a entender la importancia de hablar de la empatía en el trabajo en equipo. Así que, Macarena, te dejo con la conducción de la sesión y quedo atento a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, Jorge. Siempre un placer escucharte y qué interesante esto de poder practicar a partir de hoy el trabajo en equipo, ¿no? Con empatía, con respeto, con aceptación a lo diferente, con esto de poder considerar al otro con estima, ¿no? Porque lo que no tiene el otro lo tengo yo y lo que no tengo yo lo tiene el otro. O sea, quiere decir, como seres sociales nos necesitamos unos a otros para poder crecer, madurar, aprender, reflexionar, desarrollar nuestras habilidades comunicativas, entre otras cosas, ¿no? La escucha activa, porque uno puede oír ruidos que hay afuera, del viento, del famoso viento, pero otra cosa es escuchar. La escucha activa requiere atención para poder responder adecuadamente acorde a lo que me está hablando la otra persona. ¿Cuántas veces se está hablando y se contesta otra cosa? Entonces, esto de poder comunicarnos de una forma sana, de una forma restauradora, y para eso la comunicación asertiva es ideal, para poder sanar vínculos, para poder trabajar en equipo, para cumplir objetivos y para ser productivos. Así que, resumiendo esto, Jorge, qué hermoso tu exposición. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Acá Marisa Millanao tiene levantada la mano. Podés abrir el micrófono si gustás. Isabel, tenés levantada la mano. Pueden habilitar los micrófonos. Doris Ludecinda. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, Para felicitar al profesor que muy
asertivo en su conferencia, el de darnos a conocer estas pautas que antes le llamábamos habilidades blandas y para mí es nuevo, el nuevo término que ha empleado y qué bueno, porque son poderosas en toda convivencia, hasta en el hogar, ¿sí? En la laboral mayor razón. Y fíjense, yo como enfermera, con mi paciente, con la familia. Si nosotros, enfermeras, nos volvemos expertas en estas habilidades poderosas, yo pienso que vamos a dar un rostro lo más hermoso que puede ver de esa relación de ayuda de enfermera-paciente y familiar. Entonces, para mí es muy grato haber escuchado y como docente también al estudiante. No es críticas al estudiante, es aplicar todo lo que ha mencionado el profesor. Bienvenido, profesor, esta ponencia, que esto se debe hacer con más con talleres, no sé, porque con los ejemplos que él ha dado, es muy bueno para mí, al menos le he visto cómo traducir a la práctica todas estas habilidades que acá menciona. Felicitaciones, profesor, a usted también, señora, ¿no? Por conducir este evento de gran importancia para todo ser humano. Muchas gracias. Gracias, Doris, por tu aporte. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Aprovechar este espacio en donde tenemos presente al doctor Jorge Martínez Campoblanco. Me interesó esto de la comunicación asertiva, ¿no? Porque nos lleva a no solamente a poner en discurso nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino también de poder conectarnos con un otro, ¿no? Sería brevemente, Jorge, amable de poder dar algunos tips para poder desarrollar lo que es la comunicación asertiva. Sí, la comunicación asertiva, que también es una power skills, está orientada a no solamente escuchar, ¿ok? Sino también a poder identificar esa comunicación no verbal. La escucha activa tiene mucho que ver con la comunicación asertiva y además que tiene que ser un ejercicio de ida y vuelta. Muchas veces, y caemos en un gran error, cuando las personas simplemente oímos y no escuchamos. Y no me interesa lo que esté hablando. Es más, hoy con el uso de los audífonos, uno como que se aísla, ¿no? Completamente de lo que pasa a su alrededor. Nos pasa con los adolescentes. En estos días iba en un transporte público y yo iba con audífonos y reaccioné en un momento determinado porque había un problema entre el conductor y alguien que aparentemente no le funcionaba la tarjeta para pagar. Y era todo un tema, pues, ¿no? Porque el señor decía, sí, yo tengo dinero en mi tarjeta, pero no me está pasando, yo no quiero perder la cola. O sea, era todo un tema donde uno podía ser empático y podía pararse y de pronto decirle, señor, mire, paso mi tarjeta, pase, señor, tranquilo. Porque era un señor mayor de paso. Pero bueno, estaba yo aislado, estaba oyendo música con mis audífonos. Entonces yo creo que la escucha activa, que la comunicación empática o asertiva, es una habilidad que tenemos que seguirla desarrollando. No es solamente una acción física de oír, de escuchar, no es solamente una acción física. Es interpretar, es conmovernos o simplemente tener esa capacidad empática que tenemos todos los seres humanos, Macarena. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, tenemos muchas herramientas como para ponerlo en práctica, ¿no? Así que, Jorge, muy amable. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún aporte, alguna reflexión, un aprendizaje que se lleva de esta clase? Sería interesante de poder hacer una retroalimentación a lo que el doctor Jorge Martínez Campoblanco
disertó en esta noche. Así que vamos a dar la apertura a 2 o 3 personas que puedan expresar qué se llevan. Sí, Catalina Fonseca. Buenas noches. Saludos, doctor Martínez Campoblanco. Un placer estar aquí con esta excelente conferencia en el día de hoy, muy interesante, principalmente a los que de pronto, de una u otra manera, administramos, ¿no? O hemos tenido esa experiencia. Por ejemplo, es bastante difícil en esta época. Antes éramos como más respetuosos, ¿no? Escuchábamos a las personas. O sea, eso era lo que nos caracterizaba a nosotros como profesionales. Por ejemplo, nosotros tenemos un administrador. Usted llega a su oficina y usted está hablando, ¿no? Porque uno no llega por gusto. Llega de pronto por algunas situaciones que se presentan. ¿Y cómo se siente uno cuando usted está hablando sobre una situación X y la persona está metida en el celular? Ni siquiera levanta, ¿no?, el rostro para ver a verlo a uno, pues, qué sé yo. Entonces uno realmente ante esa situación, uno se siente muy incómodo, ¿no? Porque inmediatamente la percepción es, no me está escuchando. Si no me está escuchando, ¿cómo vamos a resolver los problemas o la situación X, la situación que se está presentando? Entonces, es difícil, la verdad, manejar esto cuando solamente se oye y no se escucha. Cuando se toman decisiones desacertadas simplemente por no escuchar. Entonces, es difícil, pues, cuando uno trabaja en este tipo de entornos con administradores, pues, que actúan de esta manera. Entonces, siento que en esa relación de el que está administrando y colaboradores debe existir el respeto, la comunicación asertiva, ¿no? Porque es la única manera de ir creando o crear ese clima de confianza, ese clima de una comunicación abierta. Porque si se actúa, la persona que está a cargo de la organización actúa de esa manera, realmente no se van a lograr los objetivos de la organización. Es muy, muy difícil. Sí. Y nos ha tocado, pues, pasar por esa situación. Y bueno, lo que en todo momento hemos tratado es de sobrellevar la situación, pues sí, a ver, pues, cómo de pronto acá en el nivel medio, a ver cómo se resuelve. Porque es muy, muy difícil esa comunicación de pronto con los administradores que tienen este tipo de comportamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Catalina. La profesora Catalina está conectada desde Bocas del Toro en Panamá. Estamos hoy internacionales, Macarena. Estamos hoy internacionales. Y bueno, además con un rol muy importante en el mundo de la educación. Y muy cierto lo que usted plantea. Muy cierto, muy cierto. O sea, ahora estamos cada vez más conectados porque todo el mundo tiene un teléfono, pero cada vez estamos más desconectados. Correcto. Y es una realidad, realidad increíblemente terrible. Así es. Macarena, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Creo que esto es un desafío. Cada aprendizaje es un desafío para ponerlo en práctica, para ver cómo resolvemos estos conflictos que surgen en el equipo, como decía recién la doctora Catalina, de no mirarnos a los ojos cuando hablamos, de los gestos, todo comunica. Ahora, ¿cómo nos expresamos? ¿Qué empatía tenemos en esto de saber cómo se siente el otro frente a la indiferencia, ¿no?, que muchas veces se presenta? Entonces, que de ahora en más podamos hacer que todas las personas puedan sentir
que estamos ahí conectados con el aquí y el ahora, que nuestra forma de comunicarnos sea diferente, que sea positiva, que sea constructiva, que habilite al otro a poder expresar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, que el equipo sea fortalecido con nuestras buenas decisiones, de poder estar conectados, de mirar a los ojos, de hablar bien, de expresarnos bien, correctamente, y que se pueda entender lo que queremos decir, porque muchas veces con palabras se dice una cosa y con gestos se dice otra. Entonces, de tener armonía entre lo que digo y hago. Y qué hermoso sería esto porque subsanaría muchas veces el ambiente laboral, el ambiente familiar, el ambiente social, ¿no? Donde ya sea club deportivo, escuela, en diferentes ámbitos. Pero creo que como personas, como seres sociales, debemos aprender esto, a que no es solamente decir, bueno, me pongo en el zapato del otro, sino también tener el desafío de saber qué siente, piensa y quiere el otro. Y ahí está esto, la comunicación. Es una herramienta que tenemos y debemos aprender a utilizarla. La doctora Cecilia Fernanda Fernández levantó la mano, le vamos a dar la posibilidad y ya vamos a ir cerrando con este taller, con este seminario que hemos realizado en el día de hoy. Buenas noches. Quiero dar mi opinión, mi punto de vista con respecto a lo que decía el profesor, que a veces me parece, también con respecto a lo que decía la doctora Catalina, que cuando pasan este tipo de situaciones que no se saluda o no se presta atención a la persona que tenés enfrente, también pasa porque le falta vocación, amor al trabajo y también va en sintonía con la falta de pago. Me parece que también es todo un combo que hace a esa falta de amor, porque yo creo que necesitamos un poco de amor en lo que hacemos y a veces para algunas personas es solo un trabajo, lo hacen por un modo económico y no por una vocación o por amor a ese trabajo. A lo mejor me equivoco en lo que digo, pero me parece que mi punto de vista a veces es ese. Bueno, si me permite, profe, muchas gracias por su intervención. Sí, hay mucha gente que trabaja por subsistir, no por pasión o por convicción o por vocación. Eso es muy cierto. Y a veces hay trabajos que hacen que la gente sea profundamente infeliz. Por esa razón, hoy se escribe tanto, ¿no? De por qué una persona no está a gusto en un empleo, de por qué ese salario que no se paga, pero que te lo dan de pronto con un buen clima laboral. Maxi. Con una, digamos, con esos elementos que hacen que sea más llevadera una estancia laboral. Y por supuesto eso hace que el trabajador sea muy improductivo porque está profundamente infeliz en el espacio laboral donde se encuentra. Y si a eso le sumas un jefe violento, gritón, agresivo, la cosa se complica, ¿no? El trabajo que presenté para mi maestría tiene que ver, por ejemplo, con la violencia laboral en las empresas aquí en el Perú y un poco identificar, ¿no? De qué manera la violencia laboral o las víctimas de violencia laboral tenían muy baja productividad y eso cómo afectaba en el espacio laboral. Y los indicadores o las cifras de personas que tienen afectación o que son víctimas de violencia laboral, hombres y mujeres, son muy altas en Argentina, en Perú, en América Latina, en líneas generales. Entonces es muy cierto lo que usted dice, profesora. Muchas gracias por su participación. Adelante, Maca. Bueno, damos por concluida la jornada de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Como te dije recién, siempre es un gusto poder escucharte y aprender, ¿no? Siempre aportás generosamente, como decía recién, tus conocimientos. Y gracias a todos por estar presente y seguiremos en contacto, ¿sí? Jorge, no sé si querés dar algún aviso de SICSTEP que van a realizar, alguna conferencia, seminario. Me gustaría solamente dejar que el día lunes
vamos a comenzar un programa de inteligencia artificial de lunes 30 hasta el viernes 3 de abril. Es un curso en vivo de 8 de la noche a 10 de la noche, hora Perú. O sea que para ustedes sería de 10 a 12 de la noche en Argentina. Si están interesados, aún nos quedan algunos cupos. Voy a dejar mi teléfono por acá por el chat. Más 51 972 810 945. Si están interesados, pues con mucho gusto me escriben para darles mayor información. Es un curso de inteligencia artificial para docentes. Full práctica. Vamos a trabajar con varias plataformas, con Canva, con ChatGPT, Gemini, con Gamma. Vamos a trabajar con plataformas para evaluación. Así que si ustedes están interesados, con mucho gusto me escriben y les damos mayor información. Muchas gracias, Macarena. Un gran abrazo a la distancia y ya sabes que cuando me necesites, aquí estaré contigo. Gracias, Jorge. Bueno, que tengan una feliz noche y seguiremos en contacto por vía WhatsApp. Saludos a todos.